11:08. Continuamos en la brújula de la semana y la entrevista en vivo hoy tiene que ver con la salud. Tiene que ver con la salud y tiene que ver con una preocupación que empieza a aparecer de a poco, principalmente en los ámbitos gremiales de la salud, claro, pero que nos interesaba poder desarrollar desde una perspectiva más amplia y pensando qué impacto va a tener en concreto en la población. Le cuento que estamos hablando de todo un movimiento que se ha empezado a desarrollar entre los profesionales de la salud para oponerse a la cobertura universal de salud. Ahora vamos a charlar un poquito de qué se trata, qué es, por qué se están oponiendo, como le digo, gran parte de los profesionales y los gremios vinculados a la salud. Para eso estamos con Diego Enzaín, que ha venido de invitado al piso, secretario gremial del CIPRUS, del Sindicato de los Profesionales Universitarios de la Salud, que bueno, también es parte de esta campaña que se está desarrollando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? A ver, uno lee lo de la cobertura universal, por supuesto, como cualquier plan de gobierno en cualquier momento, y suena bien, suena bien la idea de que desde el Estado se le dé una cobertura a todos aquellos que no tienen cobertura médica, que da la idea como de equidad, una cosa así. Digo, ¿por qué ustedes plantean que es un problema para el sistema de salud argentino? Mira, digamos, en las palabras que vos estabas planteando recién está o empieza la trampa. Digamos, en la Argentina no hay ninguna persona que no tenga cobertura. Por el propio marco constitucional, bueno, nosotros recordamos que desde la década del 80 no hay más un sistema nacional de salud, sino que la salud, tanto la educación, se la tiraron por la cabeza a los gobiernos nacionales, a los gobiernos provinciales. Y si bien vos podés hablar de una parte que no tiene cobertura por algún tipo de medicina prepaga o por alguna obra social, las 17, entre 15 y 17 millones de personas que hoy no tienen esa cobertura, tienen un sistema de salud público, estatal y gratuito, que además está garantizado en la mayoría de las constituciones provinciales, con distinto rango, con distinta modalidad. Por lo tanto, una primera cuestión sería esa, digamos, cuando hablan que sin cobertura, no es tal, es más, digamos, en algunas provincias. Es sin cobertura privada, sería cuando es sin cobertura privada, y me parece que a eso se apunta. Y cuando se habla de cobertura universal y todo, en realidad también tiene que ver con un debate internacional, que no, digamos, no es un problema que sea solamente en la República Argentina o en la provincia de Santa Fe. La cobertura universal de salud, universal, que suena lindo, cobertura, que suena lindo, son las palabras que de los movimientos sociales o sanitaristas en salud, que plantean la salud como un derecho, se usaban hace mucho tiempo y que fueron apropiadas por la Organización Panamericana de la Salud o el Banco Mundial. El Banco Mundial, la Fundación Rockefeller, la Kellogg, distintas usinas o think tank, como se dice, ¿no? Sí. Para tratar de generar consenso en relación a decir, bueno, lo público está destruido, con lo público no hay cobertura, por lo tanto hay que darle una vuelta para todas las personas que no tienen cobertura. Si hoy vos tomás el sistema público de salud, por lo menos en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, mucha gente que tiene una supuesta cobertura, que vendría a ser alguna prepaga o inclusive el propio PAMI, son tan malas las prestaciones o le sale tan caro tener que poner plata de su bolsillo que termina recurriendo al sistema público. Sería una primera discusión es esa, que en realidad sí hay una cobertura, y hoy en vez de discutir cómo modificamos eso, tendríamos que estar discutiendo cómo la mejoramos. Claro. ¿Cómo la mejoramos? ¿Por qué? Para que tenga una idea el que está escuchando del otro lado. Cuando hablamos de cobertura, la discusión es un montón de plata, digamos. El gasto en salud de la población en la República Argentina en este momento, por lo que nosotros decimos que es tan importante lo que estamos discutiendo, es el 10% del PBI. Es un uno de los infierno. principales rubros. Te diría que no sé si no es el principal, digamos, no hay nada, digamos, estamos hablando que la deuda externa, si la comparan con el Producto Bruto, está en un 38, 39%, nosotros hablamos que el PBI que se gasta en salud es el 10%. Ahora, si nosotros desagregamos todo ese fangote de plata... ¿A dónde va? ¿A dónde va? Nos damos cuenta que menos de un tercio es lo que pone el Estado, el resto es
la gente que paga un copago de su bolsillo en la obra social, la gente que paga el prepago, el laburante que le sacan de su aporte patronal para la obra social. Por lo tanto, si bien tenemos que es muy alto el PBI, nosotros lo que querríamos discutir es que todas las normas internacionales plantean que es el PBI, el porcentaje del PBI gastado en salud que tendrían que poner el Estado tendría que ser el 6%. Acá lo que quieren discutir no es cómo aumentamos el PBI, el porcentaje del gasto de salud que pone el Estado a llevarlo al 6% del PBI, sino con ese 3,5% que tienen, cómo se los pasamos a las grandes compañías de medicina prepaga, a las industrias farmacéuticas. ¿Cómo sería eso? Que es lo que cuando uno dice, bueno, pero el Estado, yo me pongo en abogado del diablo, sí, ¿no? Y digo, el Estado lo que está planteando es hacerse cargo, si bien con otra concepción, de emparejar eso de la salud pública. ¿En qué beneficia eso al sector privado? ¿En qué beneficia? Mira, la cobertura universal de salud básicamente está planteada en un documento del año 92 en el Banco Mundial, en el cual plantea una canasta básica. Cualquier usuario que usa hoy una obra social sabe que tiene determinadas prácticas reconocidas y otras prácticas no reconocidas. Que hay que pagar, claro. Esas prácticas se llaman el PMO, el Programa Médico Obligatorio, que te plantea una determinada cantidad de prestaciones, de cirugías. Si vos entras a una prepaga, digamos, tenés distintos planes, digamos, claro. Todo, el plan mínimo es el PMO y a partir de eso vos tenés distintos planes. Con más prestaciones. Con más prestaciones. A ver, ¿cuántas cirugías tengo este año? ¿Cuántas cirugías? Digamos, hay algunos que alcanzan a cirugía, tipo digamos, los planes más altos, que por grupo familiar están cerca de 20.000 pesos mensuales, incluyen, obviamente, cirugía estética y otras cosas. O que para determinadas especialidades uno tenga que pagar un extra, sería la orden. Sí, en general eso tendríamos que decirlo en relación a una discusión que tenemos siempre con los colegas. El pago de plus no está permitido, digamos. Si un colega hace un convenio con una obra social o con una prepaga, se presupone que acepta las condiciones. Lo que son de prepago son o las prácticas que no están reconocidas por ese PMO se facturan aparte. Claro. Vos podés hacerte una cirugía, algún oyente se ha hecho una cirugía de vesícula y vos podés tener las cirugías de vesícula se cubre, digamos, después discutir si es laparoscópica o es una cirugía a cielo abierto, digamos, eso ahí está la discusión. Si el plus o no. Bueno, pero entonces yo tengo una canasta básica, puedo decir que esa sería la cobertura, una cantidad, digamos, consiste en, por un lado, canasta básica, una serie de prestaciones, que eso cómo se va a garantizar están planteados y la primer parte de la cobertura es la realización de un carnet como de una obra social. Nosotros decimos un carnet para pobres, digamos, es usar todos los programas que hoy hay nacionales, como el Plan Remediar, el Plan Nacer, el Plan Sumar, que son todos planes focales que venían del gobierno anterior, que para nosotros eran muy malos. Todos esos planes generaron una base de datos a nivel nacional de todos los usuarios, de todas las personas que no tienen cobertura en el sistema de salud. Para todas esas personas hoy, en distintas provincias que adhirieron a esta cobertura, le empezaron a hacer un carnet. Entonces la gente va a tener un carnet con el cual va a poder acceder a determinadas prestaciones. Perdón, prestaciones que hoy se accede sin tener el carnet, claro, y prestaciones mejores accede hoy. Prestaciones que tienen, hoy la salud es un derecho, la gente no sabe, pero si la gente no accede a no necesita carnet hoy. Hoy no necesita ningún tipo de carnet para ninguna prestaciones. Ahí plantean que el carnet es solo para referenciarte con el efector en el cual te vas a atender, digamos, para que digamos, es toda una zaraza. En realidad es un carnet con el cual vos vas a poder acceder a prestaciones. Esas prestaciones básicas de esa canasta ya no la va a tener que brindar más sí o sí el Estado. Digamos, sino vos vas a poder con ese carnet, por distintos convenios y todos, acceder a lo mejor ir a atenderte a un sanatorio con el cual el Estado tenga un convenio. Por lo tanto, un primer punto, ponen a competir al sector público con el sector privado. El sector público no es solamente que lo ponen a competir en una cuestión desleal, sino que en general cuando eso pasa aumenta notablemente la tercerización de servicios. Nosotros hemos discutido, por ejemplo, con el ministro de Salud de la provincia de Santa Fe, porque, no sé, el 80% de los lugares donde se hacen diálisis, las personas que se hacen diálisis, son el sector privado y gastan millones de pesos todos los meses en eso. El ministro planteó que
no les conviene comprar máquinas de hemodiálisis porque les sale más barato hacerlos afuera. Llega un punto que el Estado ya no puede competir, digamos, no tiene más tecnología, no invierte más y eso pasa a ser un monopolio. Porque Y se discute solamente la rentabilidad o no, Claro. y no la necesidad de que el Estado dirija eso o piense en políticas públicas. sí, porque en realidad, por ejemplo, si vos tenés Perdón, ¿sabes por qué Sí. te digo? Porque pienso incluso en la discusión del transporte, es similar. Negocio no es negocio. Ahora, no es lo mismo si discutís el transporte, que hay que subsidiarlo porque es un derecho, que si es un negocio, ¿no? Digo, en cualquier ámbito del Estado, la cuestión derecho versus negocio termina cayendo para el lado del negocio. Y además termina cayendo para el lado del negocio y además termina generando monopolización. Cuando yo soy dueño de, como Fresenius en la ciudad de Rosario, que es dueño del 95% de los aparatos de hemodiálisis, después más allá de donde estén instalados, en general genera un monopolio. Creas un Hoy- monstruo y después ese monstruo tiene mucho más poder para decidir o incidir justamente en las políticas. Por ejemplo, en Chile, para dar un ejemplo que esto fue aplicado, arrancaron, no sé, 20 o 30 empresas prestando servicios para el Estado. Hoy solamente quedan 4. De las 4 son 3 internacionales que están en todos los países, por ser llamado del tercer mundo. Entonces, esos terminan fijando aranceles, terminan fijando qué tecnología se usa. Por lo tanto, en realidad es canasta básica, serían menos prestaciones, la salud deja de ser un derecho. Hoy la gente, si va a cualquier defensoría del pueblo en un momento en que el Estado no le puede garantizar una prestación, cualquier Termina juez, si tiene ganándolo. acceso, por más que la gente no lo haga y digamos, sería toda una cuestión engorrosa, pero termina ganando porque la salud es un derecho. Cuando vos decís, es como un seguro del auto, vos lo podés asegurar contra tercero, contra todo riesgo, digamos, Claro. eso es un seguro, digamos, eso es una cobertura, eso es un paquete, vos tenés garantizadas determinadas prestaciones. En un futuro a lo mejor, por ejemplo, en vez de que el LEM, que es el laboratorio que produce medicamentos en la ciudad en la provincia en la ciudad de Rosario, o el LIF En Santa Fe, el en LIF, Santa claro. Fe, que en vez de seguir invirtiendo para tener nuevas medicaciones y todo, en realidad el usuario puede ir a una farmacia con esa tarjetita y que después el Estado le haga una transferencia a esa farmacia, con lo que implica que gana, digamos, el que fabricó el medicamento, que gana toda la cadena de comercialización y se deja, y tarde o temprano se va a dejar de invertir para que el LEM y el LIF hagan mejores medicamentos de más bajo costo, que le salgan más barato al Estado, porque una cosa es discutir No, eficiencia, digamos, claro. una cosa es discutir eficiencia, y en eso, digamos... No digo, pero incluso hasta las líneas de investigación. ¿Por qué se fabrica un tipo de medicamento u otro? No es lo mismo, como decís vos, si lo define el Estado por interés público que si lo define un privado por rentabilidad, ¿no? Pensando en lo más científico, Mira, inclusive. por ejemplo, el ejemplo más claro, el Chagas en la Argentina. Más de 2 millones de chagásicos hay en la Argentina. No hay nadie que fabrique los antiparasitarios para el Chaga porque no es rentable, porque esas personas que tienen Chagas son pobres, no los lo pueden van a comprar. pagar, claro. Y lo tenemos que traer recién, hemos comprado algún grado de patentamiento y se ha empezado a fabricar algo en Misiones. Mientras tanto, Brasil ya hace años que lo está fabricando. Bueno, ahora ha caído también la fabricación por los problemas que ha tenido en Brasil, pero es un claro ejemplo. Se invierte, digamos, claro. toda la inversión se hace en super tecnología y en tecnología que puedan pagar, digamos, que pueda ser pagada por alguien. Entonces se pierde la directriz del Estado en la regulación, no solo del sistema público, sino en la regulación de los otros, de los otros subsectores. Esto, para que se aplique, las provincias tienen que adherir. Sí, las provincias tienen que adherir. Ya han adherido 14 provincias, Ya ¿no? han adherido 14 provincias. Varias de las provincias que adhirieron son justamente las provincias más pobres, que están ahorcadas financieramente, y el gobierno nacional las aprieta en el sentido de, si no firmás, digamos, te corto los programas. La provincia de Santa Fe, por ejemplo, para que den una idea, el 5%, las provincias, solamente el 5% del gasto en salud de la provincia de Santa Fe viene de nación, digamos, Claro, solamente el 5%. Por lo tanto, en la provincia, con el desarrollo del sistema de salud, sería claramente una provincia que podríamos discutir si necesita o no necesita adherir. En la charla que hicimos la semana anterior en la Facultad de Ciencias Médicas, justamente salió la convocatoria y un petitorio para pedirle al gobierno de la provincia, tanto al ministro de Salud, Miguel González, como al gobernador, que no adhieran a esa cobertura universal de salud. ¿Ha habido alguna señal, digo, de cuál va a ser el posicionamiento del gobierno de la provincia o todavía no?
Mira, es bastante difuso de acuerdo a la persona con El la que habla. funcionario con el que hablan. Nosotros lo único que sabemos es que si vos andas caminando por la ciudad de Rosario y tenés un accidente en la vía pública, te viene, te busca una ambulancia que en el costadito dice Presidencia de la Nación, cobertura universal de salud. Han llegado ya donaciones de varias ambulancias a la ciudad de Rosario con los eslóganes de la cobertura universal de salud. Y se presentó recientemente, vinieron funcionarios de OPS, también a la Facultad de Ciencias Médicas y dieron una entrevista y dieron una charla, una conferencia con el ministro de Salud y la Intendencia de Rosario, en el cual, si bien no hablaron de cobertura universal de salud, hablaron de un término distinto, ni sistema único de salud ni cobertura, pero algo intermedio que nosotros, por las experiencias que se han dado en otros países, creemos que va para ahí. Sospechamos que si no hay algo que directamente frene y ponga en discusión a todos los usuarios y a todos los trabajadores, es una política que se viene. Además de organizarse ahora en torno a este punto concreto, ustedes como gremio también están dando una pelea en torno a las condiciones en las que desarrollan el laburo, con algunos paros en los centros de salud esta semana. ¿Cómo viene la pelea gremial de los profesionales agrupados en Cyprus? Sí, cuando hablamos de derechos y derechos de usuario y derechos de trabajadores, en eso estamos bastante flojos de papel en la provincia de Santa Fe. Nosotros venimos de realizar medidas de fuerza las últimas semanas porque cerca de 400 trabajadores de la salud, gente que te atiende en la guardia cuando tenés una urgencia, gente que te atiende, compañeros que te atienden en un centro de salud cuando, vas a hacer una consulta ambulatoria, 400 de esos compañeros hoy están con problemas de cobro de sus salarios. Gente que le deben 1 año y medio de sueldo, 300.000 pesos. 1 año y medio de sueldo. Sí, para darte una idea, se nos debe a los trabajadores 30 millones de pesos en este momento, son las deudas salariales que tiene el gobierno de la provincia, y por lo que nos damos cuenta, no solamente en esta área, sino hemos charlado con compañeros de educación y todo. Hubo una bajada de línea en determinadas reuniones de gabinete en el gobierno provincial de empezar a achicar por algunos problemas que refieren con la recaudación. Bueno, y en nosotros es así. Hay gente que que le deben 6 meses del año 2006, que por ejemplo han empezado a cobrar, pero le deben 6 meses del año anterior. Hay otros compañeros que están trabajando desde enero y no cobran. No se reemplazan las licencias por vacaciones. Y cuando hemos tomado las medidas de fuerza, después de sentarnos en unas mesas y que el gobierno haya salido a decir por los medios inclusive que era exagerado lo que veníamos haciendo y que antes del 31 de mayo íbamos a cobrar, nosotros habíamos levantado las medidas de fuerza y llegó el 31 de mayo y cobraron 8 personas de las 400 a las cuales se le debían salario. Retomamos las medidas de fuerza y el gobierno no tuvo mejor idea, y en esto bastante de imitar al gobierno nacional, que mandarnos a funcionarios de segunda línea con autos a recorrer los lugares de trabajo haciendo listitas para descontar los días de paro. O sea que no solo que no nos pagan, sino que cuando protestamos porque no nos pagan, nos descuentan. No sabemos qué pretenden, si que quieren que vayamos a trabajar por un plato de arroz o que a la demanda creciente que hay en los centros de salud por la crisis social. Eso te iba a decir, en sintonía contraria al aumento de la necesidad de la presencia del Estado en la calle, retrocede lo de los trabajadores, ¿no? El Estado retrocede en torno a los trabajadores. Qué difícil pensar una atención, porque muchas veces se habla de infraestructura, ¿no? Uno piensa en la salud y la inversión en salud y piensa en el edificio. Claro. Piensa en cómo está el centro de salud, incluso la provincia tiene como mucha propaganda en torno a la infraestructura, pero en general, no solo con la salud, sino incluso con aquellos que trabajan con sectores vulnerables del Estado, pasa eso, ¿no? El trabajador, que es el insumo básico, más descuidado. Sí, se han invertido en el último tiempo, se invierte algo en hospitales. Te diría que en algunos hospitales nosotros tenemos la posibilidad de recorrer la provincia. En Ceres se hace un nuevo hospital, en Venado Tuerto se está inaugurando un nuevo hospital, pero los centros de salud se caen a pedazos, por ejemplo, y eso habla de cuál es la política, en relación a la salud. Si históricamente, inclusive la ciudad de Rosario tiene así, el sistema de salud se ha creado en base a los centros de salud. Nosotros hace 3 días que tenemos cerrado el centro de salud del barrio el Centro de Salud Libertad en el barrio Com de la zona oeste de Rosario, que debe ser el barrio más vulnerable de todo Rosario. Lo tenemos cerrado porque no tiene luz, no tiene agua y no ha aparecido nadie siquiera a hacerse cargo. Es más, la gente está metida dentro del centro de salud medio como en una toma simbólica
porque de un barrio como ese es difícil acceder a un segundo nivel. Y sí, la verdad que es contrario. Perdón, digo, inclusive uno escucha funcionarios cuando hay reclamos de algunos sectores, no digo Rosario, pero del interior de la provincia, funcionarios de salud a los que se les reclama hospitales con más complejidad o de segundo nivel, y el planteo es no, nosotros queremos fortalecer el primer nivel, que es el más importante, te dicen. Sí, y la mayoría de los compañeros con los cuales se les adeuda son del primer nivel. Claro. Compañeros que están haciendo una vaquita, salió una carta de electores muy interesante ¿En la capital? En la capital, sí. Muy interesante, una compañera que cuenta el periplo de lo que es ir a trabajar todos los días cuando te deben un año de sueldo. Claro. Y que fue a la entrevista, directamente fue a la entrevista con el funcionario que nos mandó a perseguir después, en la reunión que hicimos, y sacó del bolsillo y tenía 20 pesos, una imagen desgarradora, una compañera enfermera que realmente la está pasando mal, porque es sostén de familia, o sea que no estamos hablando de cuestiones mínimas, estamos hablando... ni de ganar más de... Cuando hace una propaganda con respecto al dengue y le dicen a la gente que ante los síntomas de fiebre vaya al centro de salud, o que ante los problemas de gripe consulte a una guardia o a un centro de salud, en realidad eso, digamos, tendría que tener su correlato en que los que trabajamos adentro mínimamente cobremos. Sí, y que esté abierto, ¿no? Y que esté abierto. Ya ni siquiera estamos hablando de cobrar bien, que es lo que venimos reclamando desde hace años. Por lo menos que le paguen. O que le paguen igual, porque hay un médico, digamos, por ejemplo, tenemos casi mil compañeros que están contratados o precarizados en el sistema público, y esos compañeros no recibieron el aumento que recibieron los trabajadores de planta. O sea que vos vas, te atiende un médico en una guardia, traumatólogo, cirujano, cualquiera, hay uno de los médicos que, por ejemplo, cobra un monto por su trabajo, y el compañero que está al lado, que además de tener un contrato precario, cobra menos porque no recibió el aumento, y se lo están bicicleteando y lo plantean el mes que viene, y son todos porcentajes de plata que se come el Estado con el objetivo justamente de esa famosa reunión de la cual nosotros conocemos, en la cual se plantearon que tenía que haber un recorte de todas las áreas. No dijeron, digamos, no salud, no educación, no desarrollo social. En realidad dijeron que no iban a recortar nada, pero dieron una señal a todo el mundo: bueno, pónganse a recortar porque estamos complicados financieramente. Bueno, complicado el tema, y me parece, por eso también lo queremos charlar, porque no es solo un problema gremial, ¿no? Digo, en el caso de la salud, en el caso de la educación, en el caso de casi todos los ámbitos del Estado, en realidad termina impactando directamente en la calidad de vida del conjunto de la población. Por eso también queríamos contarlo. Por último, digo, en esto que veníamos de el reclamo de la CUS y de esta cobertura, la discusión se está dando solamente en el ámbito de los profesionales. ¿Se está generando un ámbito para que participe la población? ¿Cómo lo ven eso? Digo, ¿tiene que intervenir la población en esa discusión? Sí o sí tiene que intervenir la población. Es un debate que, por la magnitud que va a tener y por el impacto que va a tener, es imposible que sea abordado solamente por los trabajadores. E inclusive entre los propios trabajadores hay toda una discusión, porque a su vez se plantean incentivos para eso, porque en ese propio carnet que nosotros hablábamos, y por las atenciones, como en todos los planes focales y todo, se prioriza, y, digamos, y hay premios para los trabajadores que atienden determinadas patologías. O sea que la idea de la competitividad. La idea de la competitividad. De la producción. Sí. Sin dejar de hablar que nosotros planteamos que los compañeros que trabajan en el sistema de salud tienen que dar lo mejor de sí mismo, que en realidad hay que ser respetuosos, que hay que tratar a la salud como un derecho, y que en eso también tenemos que, por una forma, educarnos nosotros, y es una pelea que nosotros damos. Pero digamos, nosotros vamos a ser víctimas de esto, pero la principal víctima va a ser el sistema, y en eso los 16 millones de argentinos que se atienden hoy en el sistema público. Diego, te agradecemos este ratito. Sabemos que tuviste que hacer un lío, como todo sábado a la mañana, es complicado, pero queríamos por lo menos empezar a hablar del tema, que se empiece a desarrollar, así que te agradecemos este ratito acá de charla en la radio. No, por favor, gracias a usted por invitarme. Charlábamos con Diego Anzaín, secretario gremial del CIPRUS, el Sindicato de los Profesionales Universitarios de la Salud, y ahora nos vamos a la tanda, la última del programa de sábado de la Brújula de la Semana.